Buenas, hoy en nuestro programa conversamos con Ricardo Buirás, una figura muy reconocida en General Belgrano, licenciado en análisis clínicos, docente, ex intendente municipal, senador provincial y fundador del taller de historia belgranense. Vamos a hablar con él sobre su trayectoria y su mirada sobre la política actual. ¿Cómo comenzó su vocación por el servicio público y qué lo motivó a involucrarse en la política local, Ricardo? Bueno, hola Lautaro. Lamentablemente lo que tenemos unos cuantos años hemos sufrido mucho el quiebre de la democracia, los golpes militares. Y cuando yo terminé mis estudios universitarios, que me recibí de licenciado en análisis clínico, vine a instalar mi laboratorio en General Belgrano en el año 1980. Y por ese momento estaba todavía transcurriendo los finales ya, pero los tiempos más oscuros del último golpe militar, de 1976. Entonces, quienes teníamos algunas inquietudes sociales y comunitarias, y no podíamos participar obviamente en política, porque en los golpes militares están conculcadas esas libertades, empecé a trabajar en el Club Belgrano. El Club Belgrano es la institución deportiva más vieja de General Belgrano, que ya tiene ahora más de 100 años. Se fundó el 16 de julio de 1916 y fue mucho tiempo secretario del Club Belgrano. Así que ahí despuntaba el vicio de mis ganas de participar en la comunidad. Y bueno, después del fallido intento y desgraciado intento de Malvinas, en el 82, el gobierno militar no le quedó otro camino que llamar otra vez a elecciones en el año 1983, y en General Belgrano se dio un hecho muy particular en ese año 1983, antes de las elecciones del 83 fueron el 30 de octubre, claro. Y aquí en General Belgrano, en los primeros días del mes de septiembre, se realizó el pueblo lo que yo creo, según mi opinión personal, escribió la página de la historia más importante de General Belgrano, lo que se llamó el pueblazo. Los partidos políticos que recién empezaban a calentar motores, digamos, en esta vuelta a la democracia, impidieron con todas las fuerzas vivas del pueblo la venta de las tierras de la colonia El Salado. Ese movimiento popular se recuerda como el pueblazo, ya hace 42 años de eso, y bueno, ese fue mi comienzo en los primeros escarceos con la política local. ¿Qué recuerdos guarda de sus primeras gestiones como intendente acá en General Belgrano? Bueno, yo lamentablemente, después de esa participación popular, yo militaba en ese momento en el Partido Intransigente, y en el año 1987 se formó un frente local, un frente político con un dirigente muy importante que había en General Belgrano del Partido Justicialista, que era el doctor Ricardo Calegari. Y bueno, nosotros hicimos un frente con el doctor Ricardo Calegari, y Ricardo gana las elecciones de 1987 y nosotros lo acompañamos en su gobierno hasta el año 1991, asesorándolo sin cargos políticos. Y el doctor gana muy bien su reelección en el año 91 y me invita a ser su secretario de gobierno, y lamentablemente todavía no había cumplido 2 años de su mandato, en 1993, muere en un accidente automovilístico. Como todavía no se había no había cumplido la mitad de su mandato, la Carta Orgánica Municipal obliga que en las primeras elecciones, que ese año eran de concejales, también se eligiera intendente para reemplazarlo. Y bueno, ahí me tocó reemplazarlo. Yo asumí el 10 de diciembre de 1993. Ricardo se mató en junio del 93 y yo fui intendente terminando su segundo periodo del 10 de diciembre del 93 hasta el 95. Y bueno, en ese primer periodo el compromiso era terminar las obras que había empezado el gobierno de Ricardo Calegari, fundamentalmente la defensa de la ciudad, que era la obra más importante y creo que sigue siendo la obra más importante en la historia, la obra pública más importante en la historia de General Belgrano, que impide que el pueblo se inunde, digamos. Nosotros somos la única ciudad que está construida a la vera del río Salado, y esa obra de defensa de la ciudad hace de que la ciudad, ni toda la zona turística, toda la zona baja de la ciudad, no se inunde, digamos, nunca más.
Así que yo tuve la suerte, lamentablemente, después del fallecimiento de Ricardo, de inaugurar la obra de defensa de la ciudad el 8 de diciembre de 1994, y eso creo que fue una de las gestiones más importantes. Bueno, después pudimos concretar gran parte de su obra, terminando muchas cuadras de pavimento, viviendas, se creó el CEF municipal, el Centro de Educación Física, se crearon los dos museos, el Museo de las Estancias y el Museo Múlgura. Llevamos adelante el primer festival en el año 94 de tango y folclore, digamos. Esos son como los hitos más importantes de la gestión. En los inicios, sí. Usted fue intendente en tiempos muy distintos a los actuales. ¿Cómo cree que cambió la forma de gobernar desde entonces hasta el día de hoy? ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente se ha complejizado mucho. Yo fui intendente en ese periodo de la mitad completar de Calegari, del 93 al 95, y después fui reelecto del 95 al 99, es decir, fui 6 años intendente. Evidentemente la política se ha complejizado mucho, porque ahora los municipios, estamos hablando, yo fui intendente hasta el 99, es decir, hace 25 años. O sea, se ha complejizado mucho la política. La municipalidad tiene ahora a su cargo también la responsabilidad de la policía comunal, el hospital. En la época que nosotros gobernamos había 2 clínicas privadas que después, por razones de las políticas sociales, se quebraron, y hoy el único efector es el hospital municipal. Entonces el hospital lleva gran parte del presupuesto y de la atención municipal. Se ha complejizado mucho la tarea de los intendentes, mirándola con respecto a que hacíamos nosotros hace 25 años. Sí. En los últimos meses se debatió mucho sobre el uso de los decretos presidenciales y las decisiones ejecutivas. Desde su experiencia como funcionario, ¿cómo ve este tipo de mecanismo que utilice tantos decretos Milei? Claro, bueno, el tema de los decretos de necesidad y urgencia, obviamente que, hablando de la política actual, Milei se vio obligado a usar estos decretos de necesidad y urgencia porque una fuerza nueva no contaba con el número de legisladores para aprobar leyes por el Congreso de la Nación. Obviamente después de comenzar ya un tiempo de ejercicio y adquiriendo un poco más de cintura política, logró, con algunos logros, pudo llevar adelante algunas leyes, pero obviamente que, como su nombre lo indica, son de necesidad y urgencia. Y yo estoy en la mayoría de esos decretos en contra, porque no eran ni de necesidad ni de urgencia, digamos. Eran decretos que necesitaban para conculcar derechos de la gente, digamos. Obviamente, ideológicamente estoy en una posición contraria a la del gobierno actual, pero realmente la gente, el pueblo, elige a sus representantes para que en las legislaturas provinciales y nacionales sancionen las leyes que el pueblo precisa. O sea que si eso se hiciera normalmente, no haría falta gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Y bueno, hasta acá la entrevista. Le agradecemos a Ricardo Huirás por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y sus reflexiones sobre la política. Fue un placer conversar con usted. Bueno, muchas gracias, Lautaro, y lo mismo para mí.